Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en esta área donde ha llovido muchísimo, de ahí la importancia de tener bien los techos, como hemos visto en los vídeos anteriores, hablamos de los grandes viajeros, que pueden tener unas autocaravanas enormes como estas que están aquí al lado, gama alta, Concorde, Notin, etcétera, o no tan grandes también. O sea, nadie impide poder viajar con una autocaravana mucho tiempo con una camper gran volumen. Depende un poco del tiempo que se toma para hacer este tipo de viaje y de los destinos y necesidad de espacio o no. Por supuesto, uno se compra una autocaravana tan grande para estar cómodo y posiblemente para hacerla como segunda residencia, o sea, no hacer viajecillo de 3 días o fin de semana, sino que básicamente hacer viajes muy largos o hacer largas temporadas de meses. De hecho, todas estas autocaravanas aquí que veis son autocaravanas pues extranjeras en su mayoría, por lo cual pues holandeses, belgas, alemanes, franceses, etcétera, que viajan y hacen largos recorridos, menos esta que es española, que está muy bien, una Ria Twin, una gama muy buena de autocaravana. Bueno, hablamos de ese tema. Claro que nos encantaría a todos poder tener dinero y tiempo para poder dar vueltas por toda Europa y medio mundo, ¿no? Y lo vemos en los grandes reportajes que hacen, pues, los youtubers, ¿no? Hay unos cuantos que dan vueltas. Hay gente que va a países muy complicados, ¿no? O sea, países difíciles de visitar, inclusive en Asia, Turquía, hasta hemos visto youtubers que van a la India con autocaravana, que por cierto se puede ir, o países complicados políticamente, pero que van igualmente, ¿no? O a veces, está claro que las noticias muchas veces nos enseñan cosas muy negativas sobre ciertos países que a veces son ciertas en partes y a veces no. Eh, es muy curioso, pero bueno, yo he estado viviendo afuera de España bastante tiempo y cuando vivíamos teníamos unas noticias de que muy curiosas que nos hacían pensar que había como algún tipo de revolución o algo así en España, y no era así en absoluto. O sea, este es el idioma, digamos, de los periodistas que a veces, como son sensacionalistas, nos hacen percibir las cosas como que se estuviera acabando el mundo o teniendo algo muy grave en otra nación, cuando muchas veces no es así. Pero bueno, volvamos al tema. Ha salido el sol, maravilloso. Los grandes viajeros, por supuesto, tienen necesidades diferentes a los que salimos. O sea, por ejemplo, nosotros alquilamos y el que alquila por norma hace unos viajes largos, porque largos en distancia, pero no en tiempo. O sea, es raro de que alguien nos alquile más de 2 semanas en temporada alta y se dan bastante vueltas. O sea, el que alquila 2 semanas es porque quiere hacer unos viajes, por ejemplo, en irse, bueno, no sé, a Berlín, a París, a Roma o a sitios lejanos, por lo cual hace muchos kilómetros de carretera, visitan las cosas más importantes y es una forma de ahorrar dinero porque, claro, cuando son 3, 4 personas o inclusive 2, quieren visitar sitios donde realmente el turismo es, o sea, estacionar, o sea, dormir en hoteles y comer afuera del restaurante en muy buena parte de Europa es más caro que en España. Entonces, claro, con alquiler pues ya se evita el tema de la comida afuera, o si se quiere se come afuera y si no, no. Bueno, depende, ¿no? Solo deciros de que en este tema del alquiler, pues ya os digo que es un turismo diferente, mientras que todo lo que vemos aquí no se suele alquilar. O sea, sí, las campers sí, pero las autocaravanas estas tan grandes efectivamente son para viajeros de larga duración, o inclusive son óptimas. Por supuesto hay que tener el carnet de camión para este tipo de vehículo, o son óptimas para
poder hacer una vida dentro de la autocaravana. Estamos hablando de unas medidas que en ciertos casos son de 30-40 metros cuadrados, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, hay bastante pisos que tienen estas medidas y bastante baños que son inclusive más pequeños que los que hay en las autocaravanas hoy en día. Bueno, os quiero dejar este tema y hablar de otra cosita interesante, que es los precios, los últimos precios. Estamos viendo, para los que, bueno, puedan trabajar con las autocaravanas, que hay algunas ofertas muy interesantes que están saliendo a la luz y algunos modelos que ya, bueno, puede ser que nos tengan muchísima calidad, pero hemos visto ya campers y autocaravanas que no superan de mucho los 60.000 euros, o sea, que hay varios modelos que están saliendo. Por supuesto son modelos básicos, ¿no? Pero siempre con mecánicas bastante buenas. Inclusive se te hace escoger la mecánica 120 caballos, que casi nadie la coge, pero por el tema de que, bueno, un 140 caballos en Fiat es más potente y tal, pero bueno, si uno dice, bueno, tengo un presupuesto muy justito, ya empiezan a existir modelos que no llegan ni siquiera a los 60.000 euros, llaves en mano. Lo sabemos porque lo hemos investigado para varios clientes, y si queréis información, pues nada, contactarnos. Sobre todo, contactar los que tienen posibilidades de desgravar IVA o tener el vehículo como autónomos o tener algún tipo de ventaja fiscal, porque entonces sí que la cosa se hace bastante interesante, sobre todo en vehículos nuevos. Bueno, gracias por escucharme y hasta la próxima.